Vamos a abrir nuestras Biblias a Apocalipsis capítulo 2 y vamos a ver el versículo 12, por favor. Vamos a ver el mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia de Pérgamo. Esta es la iglesia mundana. Ahora vamos a leer, por favor, sigan ustedes con la vista. Dice el Señor aquí en estos versículos, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Interesante que el Señor, para introducción a esta carta, él dice el que tiene la espada de dos filos. Y claro, sabemos que esto representa su palabra. La palabra del Señor es potente. Ahora, hermanos, casi se puede decir, esta es la iglesia mundana. La mundanalidad o esta expresión y la predicación en contra de las cosas mundanas casi ha desaparecido. Bueno, vamos a seguir. Dice él, versículo 13, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Quizás dijo eso del trono de Satanás por la cantidad de templos y religiones falsas. Pero retienes mi nombre, eso sí es una bendición, y no has negado mi fe, eso también es una bendición, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La ciudad de Pérgamo fue un lugar horrible y había afectado a la iglesia. Y el Señor menciona a uno de los mártires, el hombre que había muerto por su fe. Él dice que esta iglesia no había negado su nombre ni la fe, aún en el día o en los días cuando el hombre Antipas había muerto, un testigo del Señor. Hermanos, dije al principio que parece que la, la expresión, la predicación en cuanto a la mundanalidad casi ha pasado de moda. Ah, eh, Prohibiciones, por ejemplo, en las iglesias. Ah, Prohibiciones de cosas como bailar, como ir al cine, jugar a las cartas, la falta de modestia, la pornografía, que es una plaga, tomar licor, cerveza, fumar, el uso de lenguaje vulgar, la música mundana, etcétera. Todo eso casi ya no hay prohibiciones en muchas iglesias. Y por el mensaje que vamos a ver aquí a la iglesia de Pérgamo, ellos también habían dejado esas prohibiciones de cosas mundanas. No hay mucha predicación en contra de la mundanalidad. Quiero que vean conmigo Juan capítulo 15, Juan capítulo 15, y vamos a ver el versículo 19. Juan 15, el versículo 19. Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Ok?
la verdad es que no somos de este sistema mundanal. Ah, nosotros no somos de este mundo y no debemos, hermanos, actuar como que sí lo somos. Eh, es uno de los mensajes prácticos que tenemos aquí en estas cartas a las iglesias que existían en el primer siglo. Um, Vayan por favor también conmigo a Romanos capítulo 12. Notan lo que dice el apóstol Pablo, Romanos 12. Imagino que muchos de ustedes ya tienen estos versículos memorizados. Sé que también lo tengo, pero quiero que lo veamos otra vez. Romanos 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, ahí está la palabra clave, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es razonable, es algo que el Señor nos pide y no es fuera de lugar. Versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, al sistema de este mundo. No debemos ir conformándonos a este mundo y su sistema de mundanalidad. Debemos ir conformándonos mejor a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y eso sucede cuando nosotros estudiamos y aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas, cuando nos sometemos al control del Espíritu Santo, etcétera. Porque él dice entonces, si nosotros vamos transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento y podemos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Ahora dice el versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Ahora, entonces, hermanos, el problema que va a mencionar el Señor a la iglesia de Pérgamo es que fue una iglesia mundana. Ahora, también quiero que vean Tito capítulo 2. Es importante reconocer lo que el apóstol Pablo dice a Tito en el capítulo 2, versículo 12. Dice, bueno, vamos a comenzar con el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Ok? La gracia de Dios se ha manifestado para que todo el mundo sea salvo, pero desgraciadamente no es lo que ha sucedido. Versículo 12. Esa gracia de Dios que se ha manifestado, dice versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pablo dice a Tito, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Hermanos,
Increíble que en el primer siglo una de las iglesias ya se conocía por el Señor y él sí conoce bien las cosas. Se había convertido en una iglesia mundana. Pero lo que leímos aquí, hermanos, es que tenemos la salvación manifestada para todos los hombres, pero también tenemos enseñanza en cuanto a la separación del mundo. Debemos renunciar la impiedad y los deseos mundanos. Y luego, hermanos, un motivo sería lo que menciona él en el versículo 13, la segunda venida del Señor Jesucristo. Para nosotros es el arrebatamiento que esperamos. Pero otra vez vemos también el sacrificio del Señor que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Recuerden, hermanos, agorazo, exagorazo y lutro, la redención de nosotros que fuimos esclavos del pecado. Ahora, Él nos ha redimido, hermanos, y aquí, según dice, eh, para redimirnos de toda iniquidad y también purificar, santificar, separar, en otras palabras, a los que forman parte de su pueblo y personas celosas de buenas obras. Entonces, en estos pocos versículos tenemos la salvación, la separación, la segunda venida y el sacrificio de Cristo y hermanos también la enseñanza bíblica en cuanto al servicio del Señor al Señor y las buenas obras que le glorifican a Él. También, ya que estamos uh, cerca y vamos a ver Santiago. Quiero que vean Santiago capítulo 1, hermanos, y vamos a ver lo que dice el Señor referente a este tema también. Versículo 27. Nosotros reconocemos lo que es la religión. La religión mayormente es el esfuerzo de los seres humanos de agradar, acercarse a Dios, etcétera. Pero hermanos, mayormente nosotros que conocemos a Cristo, no practicamos una religión, tenemos, mejor dicho, una relación estrecha con Dios por medio de la sangre de Cristo Jesús. Ahora, aquí el apóstol Santiago, el escritor, eh, dice versículo 27 de Santiago 1. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos. Y si la iglesia no tiene cómo ministrar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, la iglesia está fallando, porque el Señor enfatiza la importancia de estos dos ministerios, pero el versículo termina diciendo guardarse sin mancha del mundo. La exhortación aquí menciona también guardarnos de la mancha del mundo y la mundanalidad. También aquí en Santiago, hermanos, versículo 4 de capítulo 4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. A lo mejor los de Pérgamo pensaron hacerse amigos de la gente de Pérgamo y del mundo. Pero hermanos, el Señor dice que no es lo que Él desea para nosotros. Ya que vamos regresando, buscando Apocalipsis, vayan primero a primera epístola de Juan, capítulo 2.
Y vamos a leer dos versículos más en cuanto a la enseñanza del apóstol. Hermanos, perdónenme un momentito. Otra vez tengo la corbata muy, ¿cómo se dice? Apretado o socado, pero me está ahorcando. Voy a soltarlo para que no me vaya la voz. Ahora, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 19, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, increíble. No podemos amar al mundo en el sentido de su sistema, lo que llamamos mundanalidad, el pecado. No está diciendo el versículo que no debemos amar a la gente del mundo, debemos amar a las personas inconversas inclusive y buscar ayudarles a conocer a Cristo como Salvador. Pero en cuanto al sistema mundial y la mundanalidad, no debemos buscar la amistad. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, nuestro cuerpo es un gran problema, hermanos. Los deseos de los ojos, lo que vemos y deseamos, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y los deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, Juan está escribiendo a creyentes, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos anticristos, pero esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, ciertos creyentes salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermanos, la amistad del mundo o buscar ser amigo del sistema mundial, de la mundanalidad, del pecado, es buscar una amistad y rechazar la amistad de Dios. Es una cosa contraria para nosotros. Ahora, hemos leído varias cosas aquí en cuanto a la carnalidad o la mundanalidad. Y hermanos, el hecho es de que eh, muchas veces las personas solo quieren presentar un mensaje positivo, pensando así que no hay que mencionar lo negativo, no hay que predicar en contra del pecado. Ahora, por otro lado, hay los que solo predican negativamente. Su mensaje siempre consiste de predicar en contra del fumar, del tomar, de la grosería, de el adulterio, la fornica. Hermanos, debemos balancear el mensaje. Debemos presentar toda la verdad bíblica con amor. Amor de Dios, amor para las personas inconversas y amor por los hermanos, algunos que son renacidos recientemente, personas nuevos, creyentes que necesitan la leche de la palabra para crecer, etcétera. Ahora, vuelvan a Apocalipsis capítulo 2 y vamos a ver versículo 13 otra vez. El Señor dice, yo conozco tus obras. Bueno, ya esto lo hemos pensado y estudiado. Él, él sabe
cuáles son nuestras obras, pero más que eso, Él también entiende cuál es nuestro motivo. Aunque a veces no somos honestos, hacemos cosas para que las personas nos alaben, para que nos reconozcan, etcétera, etcétera. Hermanos, debemos ser motivados por amor al Señor. Ahora, Él dice, yo conozco tus obras y dónde moras. Él entiende las influencias que hubo en esa ciudad, en ese lugar de Pérgamo. Entonces, donde está el trono de Satanás, fue una cosa tan, ah, bueno, grande la influencia satánica que el Señor dice, el trono de Satanás está allí en Pérgamo. Bueno, vamos a hacer otro comentario más adelantito, pero noten que él dice, pero retienes mi nombre. Ellos todavía no negaban el nombre del Señor Jesucristo. Y quizás cuando haya persecución las personas se callen, no quieren. Si mencionan a Jesús en voz bien bajita, por vergüenza o porque no quieren ellos sufrir las consecuencias de lo que puede suceder si uno proclama, yo soy cristiano, como lo hizo Policarpo. Ahora, antes de morir, a propósito. ah, Retienes mi nombre y no has negado mi fe. Hermanos, la fe en Cristo es lo que nos trae la salvación. La palabra fe puede usarse en varias maneras. Por ejemplo, yo he puesto mi fe en el Señor. Dice la Biblia en tres lugares diferentes, comenzando en el Antiguo Testamento, que el justo por fe vivirá. Ahora por fe. ¿Y qué es fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es creer lo que Dios ha dicho. Los que no quieren creer lo que Dios ha dicho prefieren aferrarse a la tradición humana. Están diciendo prácticamente que Dios es mentiroso. Ahora, hermanos, pensemos esto. Ellos no habían negado su nombre ni su fe. Y nosotros hablamos de nuestra fe. Hay la fe salvadora, hay la fe en la palabra de Dios, en el Señor que nos va transformando. Y la fe de nosotros puede incluir todas las doctrinas, todas las verdades que encontramos en la Escritura. Nos salvamos por fe, por la gracia de Dios, por la misericordia del Señor. Cosa instantánea. Pero hermanos, nuestra fe debe ir creciendo a la vez que leemos, estudiamos la palabra de Dios. Así que él dice, no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Leí una vez, hace muchos años, eh, que hubo creyentes reunidos en cierto lugar cuando de repente entraron dos soldados rusos en Rusia y la gente tenía miedo de las autoridades rusas porque hubo persecución en cuanto a los que confiaban en Cristo. Entonces, todo el mundo calladito, inclusive el que dirigía el culto. Y uno de los agentes allí del gobierno dijo, ahora, todos ustedes que son creyentes, los vamos a arrestar, quizás matar. Los que no son sinceros, váyanse. Y varios de la congregación se fueron. Se quedaron los sinceros
Se quedaron los que no eran hipócritas, se fueron los que fueron profesantes, solo profesaban ser cristianos, pero no eran personas que tenían en verdad la fe en Cristo Jesús. Cuando esos se fueron, los otros que se quedaron, porque sí eran sinceros en cuanto a su fe, temblaban por miedo, pero no iban a negar al Señor. Cerraron la puerta. Luego dijeron al pastor, nosotros somos creyentes también, pero no lo podemos decir a las personas no sinceras, así que sigamos con el culto. Hermanos, aquí el Señor dice, allí en Pérgamo, que es la ciudad y la iglesia de la mundanalidad, la verdad es que hubo personas que no negaron, aún viendo el martirio o la muerte de este hombre fiel. Bueno, sigamos, dice versículo 14. A pesar de no negar mi nombre, mi fe, han seguido fiel. Versículo 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Noten que hay un cambio aquí porque él usa el pronombre, por ejemplo, tus obras. Está hablando de la congregación, pero luego cambia y dice contra ti. Ok. Que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces él dice, la verdad es que hay problema. Y hermanos, noten que él dice, yo tengo la espada de dos filos. Otra vez les digo, él se presentó como juez y él que tenía autoridad ejecutar. ¿Ok? Entonces, él no se presenta como cordero, no se presenta como pastor, no se presenta así. Él se presenta como el juez santo. ¿Ok? Entonces, cuando él menciona su problema, ah, él tiene la espada de dos filos, que es la palabra de Dios, que es potente y poderoso para descubrir ah, lo- los pecados, el problema y saber ah, sin duda quién es culpable. Entonces, él tiene la capacidad de juzgar justamente. Ahora, esta no es una presentación positiva. Ya mencioné eso, ¿verdad? Que muchos hoy solo quieren mensajes positivos. Uh, el apóstol Pablo dijo a Timoteo que iba a haber un momento cuando la gente buscaba predicadores que servían para entretenerlos más que predicarles la verdad. Uh, es el mensaje de Cristo ahorita es amenazante, hermanos, y es un mensaje negativo. Voy a decir esto. Hay un corto paso de las concesiones con el mundo al abandono total a Dios y el enfrentarse con su ira. Un paso pequeño. Si comenzamos a ceder y dar concesiones
eh, al mundo y nos vamos poco a poco así transformándonos en mundanos, hermanos, de repente el paso pequeño que sigue es negar totalmente a Dios. Tenemos que cortar esta lección. Ya vamos a volver.